El registro de bautismos de la iglesia reveló una verdad que cambió mi apellido. Adriana Salazar llevaba 3 horas revisando cajas de documentos viejos en el archivo parroquial de la iglesia de Santo Domingo, en el corazón del centro histórico de Puebla, cuando sus dedos rozaron un papel amarillento que haría temblar los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí misma. Era un registro de bautismo fechado el 18 de marzo de 1993, con su nombre escrito en tinta azul desvaída pero perfectamente legible, solo que el apellido que aparecía ahí no era Salazar, sino Mendoza, y los nombres de los padres escritos en ese documento antiguo no correspondían con los que ella había conocido toda su vida como mamá y papá. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Adriana sintió como el aire abandonaba sus pulmones mientras sus ojos recorrían una y otra vez las líneas escritas hacía 31 años en ese registro parroquial. Adriana Guadalupe Mendoza Reyes, decía el documento con letra cursiva cuidadosa del padre Eugenio que había oficiado su bautizo. Los nombres de los padres estaban escritos con la misma caligrafía precisa: Roberto Mendoza Torres y Clara Reyes Domínguez, 2 nombres que jamás había escuchado en toda su existencia. Sus manos temblaban sosteniendo el papel mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, sintiendo cómo cada certeza que había construido sobre su identidad comenzaba a desmoronarse como castillos de arena ante la marea. Había llegado a ese archivo de la parroquia buscando documentos antiguos para tramitar su pasaporte. Necesitaba el acta de bautismo original porque su acta de nacimiento del registro civil tenía un error en la fecha, pero nunca imaginó que encontraría algo así, algo que cuestionaba no solo una fecha, sino su apellido completo, su identidad entera, la historia familiar que había creído verdadera durante 31 años de vida. El padre Ignacio, el sacerdote actual de Santo Domingo que le había dado permiso para revisar los archivos, se acercó al notar su palidez repentina. Adriana apenas podía articular palabra cuando le mostró el documento, señalando con dedo tembloroso los nombres que no reconocía, el apellido que no era el suyo. El padre Ignacio se ajustó los lentes para examinar el registro con detenimiento, su expresión pasando de curiosidad a preocupación mientras verificaba los sellos oficiales de la iglesia, la firma del padre Eugenio que había fallecido hacía 15 años, la rúbrica del obispado que certificaba la autenticidad del sacramento. No había duda posible. Ese documento era completamente legítimo, registrado en los libros oficiales de la parroquia el mismo día del bautizo, con todos los requisitos canónicos cumplidos. El padre Ignacio le explicó que los registros de bautismo de esa época eran meticulosamente llevados, cada entrada verificada y firmada, imposible de falsificar o modificar sin dejar rastro evidente. Adriana sentía que el suelo se movía bajo sus pies mientras sostenía ese papel que tenía el poder de reescribir completamente su historia personal. Salió de la iglesia con el documento cuidadosamente guardado en su bolsa, caminando por las calles empedradas del centro histórico de Puebla sin ver realmente nada de lo que la rodeaba, su mente atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. Los colores vibrantes de las fachadas coloniales, el bullicio de los vendedores ambulantes, el aroma del mole poblano que flotaba desde los restaurantes cercanos, todo parecía existir en una dimensión diferente mientras ella trataba de ordenar sus pensamientos. Durante toda su vida había sido Adriana Salazar Moreno, hija de Joaquín Salazar y Magdalena Moreno, criada en una casa de la colonia La Paz con jardín lleno de bugambilias y domingos familiares rodeada de tíos y primos. Su papá Joaquín había fallecido de un infarto hace 8 años, cuando ella tenía 23. Su mamá Magdalena seguía viva, pero desde entonces vivía casi recluida en esa misma casa, sumida en una tristeza perpetua que Adriana siempre había atribuido al duelo por su esposo. Ahora, con ese documento quemándole las manos dentro de su bolsa, cada recuerdo de su infancia adquiría un matiz diferente. Cada fotografía familiar se convertía en un posible escenario de secretos guardados. Cada gesto de cariño de sus padres se teñía con la pregunta de qué verdades habían ocultado. Pasó la tarde entera
sentada en un café de la Avenida Juárez, el registro de bautismo extendido sobre la mesa mientras tomaba chocolate caliente sin probarlo realmente, leyendo una y otra vez esos nombres desconocidos: Roberto Mendoza Torres, Clara Reyes Domínguez, tratando de encontrarles algún lugar en sus recuerdos. No había nada, ningún tío o tía mencionados con esos nombres, ninguna fotografía vieja con dedicatorias firmadas por ellos, ninguna anécdota familiar que los incluyera. Era como si esas dos personas simplemente no existieran en su historia conocida, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cualquier rastro de su presencia. La única explicación posible era que Joaquín y Magdalena no eran sus padres biológicos, que ella había sido adoptada o que había alguna situación compleja que nadie le había revelado jamás. Pero eso no tenía sentido tampoco, porque su acta de nacimiento del registro civil, la que usaba para todo trámite oficial, la registraba como Adriana Salazar Moreno, hija de Joaquín Salazar y Magdalena Moreno, nacida el 15 de marzo de 1993 en el Hospital Universitario de Puebla. La discrepancia entre ambos documentos era imposible de ignorar. El registro de bautismo, fechado apenas 3 días después de su nacimiento, según su acta oficial, la identificaba con nombres de padres completamente diferentes y un apellido distinto. Alguien había mentido, alguien había alterado información oficial, y Adriana necesitaba saber quién y por qué. La pregunta que más la atormentaba mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los volcanes que custodiaban la ciudad era si su mamá Magdalena sabía la verdad, si había guardado este secreto durante 31 años mientras la criaba con amor y dedicación, o si ella también había sido engañada de alguna manera. Adriana sacó su teléfono celular varias veces esa tarde, marcando casi hasta el final el número de su madre, pero colgando siempre antes de que entrara la llamada, sin saber cómo formular las preguntas que necesitaba hacer, temiendo las respuestas que podría recibir. Cuando finalmente llegó a su departamento en la colonia Amor, ya había oscurecido completamente y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. Adriana vivía sola desde hacía 6 años. Trabajaba como diseñadora gráfica independiente desde su casa, lo cual le daba la flexibilidad de horarios, pero también mucha soledad para pensar. Esa noche la soledad se sentía particularmente opresiva mientras extendía el registro de bautismo sobre su escritorio, rodeándolo con todo lo que tenía relacionado con su identidad oficial: su acta de nacimiento, su credencial de elector, su cartilla de vacunación de cuando era bebé, fotografías de su infancia. Cada documento contaba una versión diferente de su origen y necesitaba descubrir cuál era la verdadera. Tomó su laptop y comenzó a buscar en internet los nombres que aparecían en el registro de bautismo: Roberto Mendoza Torres, Clara Reyes Domínguez, agregando Puebla a la búsqueda, esperando encontrar alguna pista, algún obituario, alguna mención en redes sociales o registros públicos. Los resultados de búsqueda fueron abrumadoramente abundantes, pero ninguno parecía conectar con su historia. Había docenas de Roberto Mendoza en Puebla, cientos de Clara Reyes en todo México, pero sin más información contextual era imposible saber cuál de todos esos resultados podría ser relevante para ella. Necesitaba un punto de partida más específico, algún detalle adicional que le permitiera estrechar la búsqueda. Recordó entonces que el padre Ignacio le había mencionado que los registros de bautismo solían incluir información de los padrinos, testigos del sacramento que firmaban aceptando su responsabilidad espiritual sobre el bautizado. Adriana examinó nuevamente el documento con más cuidado, buscando esos nombres adicionales en la sección inferior de la página, y ahí los encontró escritos con la misma caligrafía cuidadosa: padrinos del sacramento, Ernesto Villarreal Sánchez y Josefina Villarreal de Mendoza, este último nombre haciéndola detenerse abruptamente. Villarreal de Mendoza significaba que Josefina estaba casada con un Mendoza. Posiblemente era hermana o familiar cercano de Roberto Mendoza Torres, el hombre listado como su padre biológico en ese registro. Los padrinos tradicionalmente eran familiares o amigos muy cercanos de los padres, personas de confianza que aceptaban un rol importante en la vida del niño bautizado. Si Adriana pudiera encontrar a Ernesto o Josefina Villarreal, tal
Tal vez ellos podrían darle respuestas sobre quiénes eran realmente Roberto y Clara, qué había pasado con ellos, por qué ella había terminado registrada civilmente con apellidos diferentes, criada por personas diferentes a las que aparecían en su bautismo. La búsqueda en Internet de Ernesto Villarreal Sánchez arrojó menos resultados que las búsquedas anteriores, y uno de ellos llamó inmediatamente su atención: un artículo de periódico del año 2008 sobre un homenaje a maestros jubilados de la Universidad Autónoma de Puebla, donde aparecía fotografiado un Ernesto Villarreal Sánchez, que había sido profesor de ingeniería civil durante 40 años. El artículo mencionaba que el profesor Villarreal vivía en la colonia El Carmen, que tenía 3 hijos y 8 nietos, que seguía activo dando asesorías a exalumnos. La fotografía mostraba a un hombre de cabello completamente blanco, rostro amable y sonrisa amplia, sosteniendo un reconocimiento enmarcado. Adriana sintió un destello de esperanza. Si ese era el mismo Ernesto Villarreal que había sido su padrino de bautizo, tendría ahora aproximadamente 75 u 80 años, y existía la posibilidad de que siguiera vivo y viviendo en Puebla. Buscó en el directorio telefónico en línea, encontrando 3 registros de Villarreal en la colonia El Carmen. Marcó el primer número sin saber muy bien qué diría si alguien contestaba, preparándose mentalmente para explicar quién era y por qué estaba llamando. Una voz femenina respondió después del tercer timbrazo, mayor pero clara, preguntando quién hablaba con ese tono de precaución que tienen las personas mayores al recibir llamadas de números desconocidos. Adriana se presentó con su nombre completo, Adriana Salazar Moreno, explicando que estaba buscando al profesor Ernesto Villarreal, que había sido maestro de ingeniería en la universidad, que necesitaba hablar con él sobre un asunto personal muy importante. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que la mujer respondiera, identificándose como Josefina, esposa de Ernesto, preguntando con voz repentinamente tensa qué tipo de asunto personal podría tener una desconocida con su esposo después de tantos años. Adriana tomó aire profundamente antes de soltar la verdad, explicando que había encontrado un registro de bautismo donde aparecían Ernesto y Josefina Villarreal como sus padrinos, fechado en marzo de 1993, y que necesitaba entender qué significaba ese documento porque los nombres de los padres que aparecían ahí no coincidían con las personas que la habían criado. El silencio que siguió fue tan prolongado que Adriana pensó que la llamada se había cortado, hasta que escuchó un suspiro profundo y tembloroso del otro lado. La voz de Josefina sonaba ahora cargada de emoción contenida, cuando le pidió que por favor fuera a su casa al día siguiente por la tarde, que había cosas que necesitaba saber, pero que era mejor hablar en persona, que llevara el registro de bautismo con ella. Josefina le dio la dirección exacta, una casa en la calle 3 Poniente de la colonia El Carmen, agregando con voz quebrada que había esperado esta llamada durante 31 años, temiendo que nunca llegara, deseando secretamente que algún día llegara. Cuando Adriana colgó el teléfono, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular, sabiendo que al día siguiente cruzaría un umbral del que no habría retorno, que las respuestas que obtuviera cambiarían para siempre su comprensión de quién era realmente. Esa noche durmió muy poco, dando vueltas en la cama mientras su mente construía y desechaba docenas de escenarios posibles. Quizás había sido adoptada y nadie se lo había dicho. Quizás había alguna situación legal compleja que había requerido cambiar su apellido. Quizás sus padres biológicos habían muerto y los Salazar la habían acogido. Quizás había sido intercambiada al nacer por error en el hospital. Cada explicación que imaginaba parecía insuficiente para explicar el silencio absoluto que había rodeado su origen verdadero durante toda su vida. Si realmente había sido adoptada o acogida por los Salazar, ¿por qué nunca se lo dijeron? ¿Por qué mantener ese secreto incluso después de que su papá Joaquín muriera? ¿Por qué su mamá Magdalena seguía sin revelar nada cuando Adriana ya era una mujer adulta, capaz de entender situaciones complejas? Las preguntas giraban sin cesar en su cabeza mientras las horas de la madrugada se arrastraban lentamente hacia el amanecer. A las 3 de la tarde del día siguiente, Adriana estaba parada frente a una casa de 2 pisos, con fachada color rosa mexicano, en la calle 3 Poniente.
poniente. Los rosales del pequeño jardín frontal estaban perfectamente cuidados, sus flores rojas y amarillas, creando un contraste vibrante contra las paredes pintadas. Tocó el timbre tratando de controlar los nervios que le hacían temblar las rodillas, escuchando pasos acercándose desde el interior de la casa. La puerta se abrió revelando a una mujer de aproximadamente 75 años, cabello gris peinado en un chongo elegante, rostro surcado por arrugas que hablaban de décadas de vida, pero ojos sorprendentemente vivaces color café oscuro. Josefina la miró fijamente durante varios segundos, su mano derecha alzándose hasta cubrirse la boca, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas, murmurando con voz estrangulada que era idéntica a Clara, que los mismos ojos verdes, el mismo cabello castaño ondulado, la misma forma de la cara. Josefina la hizo pasar con urgencia, cerrando la puerta tras ellas como si temiera que alguien pudiera verlas o escucharlas. La sala de la casa estaba decorada con muebles tradicionales, fotografías familiares cubriendo cada superficie disponible, un crucifijo de madera sobre la entrada al comedor. Josefina la guió hasta el sofá principal, sentándose a su lado, pero sin dejar de mirarla con esa mezcla de asombro y dolor que confundía profundamente a Adriana. La mujer mayor tomó sus manos entre las suyas, manos suaves pero fuertes que temblaban visiblemente, y comenzó a hablar con voz entrecortada por la emoción que claramente había contenido durante décadas. Le dijo que Clara Reyes, su madre biológica, había sido su sobrina más querida, hija de su hermana mayor, que había muerto cuando Clara tenía apenas 12 años, dejándola a cargo de Josefina y Ernesto, que la habían criado como si fuera su propia hija. Clara había crecido en esa misma casa, una niña brillante y sensible que soñaba con estudiar medicina, que llenaba la casa de risas y planes para el futuro. Roberto Mendoza había sido su compañero de preparatoria, un muchacho trabajador de familia humilde que se había enamorado perdidamente de Clara desde el primer día que la vio en clase de química. Se hicieron novios cuando ambos tenían 16 años, una relación que Ernesto y Josefina habían visto con buenos ojos porque Roberto era respetuoso, dedicado, con sueños propios de convertirse en ingeniero agrónomo. Los planes de ambos muchachos eran claros: terminarían la preparatoria, irían juntos a la universidad, se casarían cuando tuvieran carreras establecidas, construirían una vida juntos. Pero el destino tenía otros planes, y cuando Clara tenía 18 años, recién graduada de la preparatoria y a punto de comenzar sus estudios de medicina, descubrió que estaba embarazada. Josefina hablaba con voz cada vez más quebrada, mientras relataba cómo Clara llegó llorando a contarles la noticia, aterrorizada de haberlos decepcionado, de haber arruinado sus planes de futuro. Roberto, lejos de huir de la responsabilidad, les propuso matrimonio inmediatamente, dispuesto a dejar sus estudios para trabajar y mantener a su familia. Ernesto y Josefina, después de largas conversaciones y noches sin dormir, decidieron apoyar a los muchachos, ayudarles a que ambos pudieran seguir estudiando mientras criaban al bebé que venía en camino. Organizaron una boda sencilla en Santo Domingo en noviembre de 1992. Compraron algunos muebles para que los recién casados vivieran en el cuarto de servicio de la planta alta, convertido en pequeño departamento. Hicieron planes para cuidar del bebé mientras Clara y Roberto asistían a clases. Todo parecía difícil pero manejable, un obstáculo en el camino que podían superar juntos como familia. Clara dio a luz el 15 de marzo de 1993 en el hospital universitario, después de un parto complicado que duró casi 20 horas, pero que finalmente trajo al mundo a una bebé sana, hermosa, con ojos verdes como su madre y una mata de cabello oscuro. Le pusieron Adriana Guadalupe, el primer nombre porque a Clara le encantaba, el segundo en honor a la Virgen de Guadalupe que Josefina veneraba profundamente. Roberto lloraba de felicidad sosteniendo a su hija. Clara sonreía exhausta pero radiante desde la cama del hospital. Ernesto y Josefina tomaban fotografías con una cámara desechable, capturando esos primeros momentos de vida que imaginaban serían el inicio de décadas de memorias familiares felices. 3 días después, bautizaron a la bebé en Santo Domingo, el padre Eugenio oficiando la ceremonia, mientras Ernesto y Josefina firmaban como padrinos, aceptando formalmente
su responsabilidad espiritual sobre la pequeña Adriana. Ese registro de bautismo que Adriana había encontrado en el archivo parroquial era el testimonio de ese día bendito, prueba documental de una felicidad que duraría apenas unas semanas más. Josefina se detuvo un momento para secarse las lágrimas que corrían libremente por su rostro, y Adriana sintió un nudo en la garganta, anticipando lo que vendría después, sabiendo que si esa historia hubiera tenido un final feliz, ella no estaría ahí buscando respuestas décadas después. Josefina continuó relatando con voz cada vez más rota cómo Clara comenzó a sentirse mal una semana después del bautizo. Primero solo cansancio, que atribuyeron a las demandas normales de cuidar a un recién nacido, luego fiebre que pensaron era alguna infección menor postparto. Cuando la fiebre no cedía después de 3 días y Clara comenzó a quejarse de dolor abdominal severo, Roberto la llevó de urgencia nuevamente al hospital universitario, donde descubrieron que tenía una infección postparto que se había complicado terriblemente, bacteria que había entrado durante el parto y que ahora había causado septicemia generalizada. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible durante 5 días de lucha desesperada en la unidad de cuidados intensivos, pero la infección era demasiado agresiva, el cuerpo joven de Clara demasiado debilitado todavía por el parto complicado. Murió el 6 de abril de 1993, apenas 22 días después de dar a luz a su hija, rodeada por Roberto, que sostenía su mano sin soltarla ni un instante, por Ernesto y Josefina, que rezaban fervientemente junto a su cama. Las últimas palabras conscientes de Clara fueron para pedir que por favor cuidaran bien de su Adrianita, que no dejaran que su bebé creciera sin saber cuánto la había amado su mamá, que le contaran historias sobre ella cuando fuera más grande. Roberto quedó destrozado, un muchacho de apenas 19 años que de pronto se encontraba viudo con una bebé de 3 semanas, sin terminar ni siquiera el primer semestre de la universidad, sin trabajo estable, viviendo de la caridad de sus suegros, que también estaban sumidos en el dolor por la muerte de Clara. Las semanas que siguieron al funeral fueron un descenso a la desesperación. Roberto intentaba cuidar a Adriana, pero su propio dolor era tan profundo que apenas podía funcionar. Se quedaba horas sentado en la mecedora donde Clara solía amamantar a la bebé, mirando al vacío con ojos vacíos, sin lágrimas, ya porque las había agotado todas. Josefina y Ernesto se turnaban para cuidar a la pequeña Adriana, alimentándola con biberón, cambiándole pañales, meciéndola para que durmiera, mientras veían con creciente preocupación cómo Roberto se hundía cada vez más en una depresión que parecía tragárselo vivo. El muchacho dejó de asistir a la universidad, perdió el empleo de medio tiempo que había conseguido en una ferretería, pasaba los días encerrado en el cuartito de servicio que había sido el hogar que compartió con Clara, rodeado por las pocas pertenencias de su esposa muerta, su ropa que todavía olía a ella, las fotografías de su corta vida juntos. Una mañana de finales de mayo, 6 semanas después de la muerte de Clara, Ernesto y Josefina encontraron una nota de Roberto sobre la cuna donde dormía Adriana. La nota, escrita con letra temblorosa en una hoja arrancada de un cuaderno, explicaba que él no podía ser el padre que su hija necesitaba, que cada vez que miraba a la bebé veía los ojos de Clara y el dolor era insoportable, que la niña merecía una vida mejor de la que él podía darle en su estado mental destruido. Roberto pedía perdón, les rogaba que por favor cuidaran de Adriana como si fuera su propia hija, les daba su bendición para que hicieran lo que consideraran mejor para el futuro de la bebé. El cuartito de servicio estaba vacío. Roberto se había llevado solo una mochila con algo de ropa, dejando atrás todo lo demás, incluyendo a su hija de 2 meses que dormía pacíficamente sin saber que su padre acababa de abandonarla. Ernesto y Josefina buscaron a Roberto desesperadamente durante semanas. Contactaron a su familia que vivía en un pueblito cerca de Cholula, pero ellos no sabían nada. Tampoco habían tenido contacto con Roberto desde el funeral de Clara, porque la relación era distante. Pusieron denuncias en la policía que archivaron el caso como persona adulta que decidió irse voluntariamente. Preguntaron en la universidad, en la ferretería donde había trabajado, con amigos de la preparatoria, pero nadie había visto a Roberto o sabía dónde podría estar. Era como si simplemente
ambiente se hubiera evaporado, llevándose consigo no solo su presencia física, sino cualquier posibilidad de que Adriana conociera a su padre biológico. Mientras tanto, la bebé seguía necesitando cuidados las 24 horas, alimentación cada 3 horas, atención médica, amor y estabilidad. Josefina, que tenía 52 años en ese entonces, tomó la decisión de dedicarse completamente a criar a la niña, dejando su trabajo de secretaria en una escuela primaria para convertirse en madre de tiempo completo de su sobrina nieta. Pero había un problema legal complejo que necesitaban resolver. Adriana estaba registrada civilmente como hija de Roberto Mendoza y Clara Reyes, ambos ausentes ahora, uno muerto y otro desaparecido. Para tomar decisiones médicas, inscribirla en escuelas eventualmente, tener patria potestad legal completa, Ernesto y Josefina necesitaban algún tipo de custodia formal. Consultaron con abogados que les explicaron que el proceso podría tomar años, que primero necesitaban declarar legalmente muerto a Roberto después de años de búsqueda infructuosa, luego iniciar procesos de adopción que eran complejos y costosos. Mientras tanto, ¿quién cuidaría de la niña? ¿Qué pasaría si las autoridades decidían llevarla a un orfanato durante el largo proceso legal? Fue entonces cuando Magdalena Moreno entró en la historia, y Josefina pronunciaba ese nombre con una mezcla de gratitud profunda y culpa antigua. Magdalena era la mejor amiga de Josefina desde la infancia. Habían crecido juntas en el mismo barrio, compartido confidencias de niñas, sido damas de honor en las bodas respectivas, mantenido una amistad cercana durante décadas. Magdalena estaba casada con Joaquín Salazar, un hombre trabajador que tenía un taller mecánico próspero en la colonia La Paz. Lo que muy pocas personas sabían era que Magdalena y Joaquín habían pasado años intentando tener hijos sin éxito. Habían gastado sus ahorros en tratamientos de fertilidad que nunca funcionaron. Habían explorado adopción formal, pero los procesos eran largos y desalentadores. El dolor de la infertilidad había puesto una sombra sobre su matrimonio, una tristeza silenciosa que Magdalena compartía solo con su amiga más cercana, Josefina, durante largas conversaciones tomando café en las tardes. Cuando Josefina le contó a Magdalena la situación desesperada con la bebé Adriana, huérfana de madre y abandonada por el padre, atrapada en un limbo legal que podría durar años, Magdalena propuso algo que en ese momento pareció una solución perfecta para todos. Ella y Joaquín podrían registrar a la niña como si fuera su hija biológica, darle su apellido, criarla con todo el amor que habían acumulado durante años de esperar un hijo que nunca llegó. Como la bebé había nacido en el hospital universitario y solo existía el registro de bautismo con los nombres de Roberto y Clara, pero nadie había completado aún el registro civil oficial, técnicamente era posible presentarse en el registro civil y declarar el nacimiento con los datos de Magdalena y Joaquín como padres. Era ilegal, definitivamente, un fraude al registro civil, pero las 4 personas involucradas en la conversación, Ernesto, Josefina, Magdalena y Joaquín, estaban convencidas de que lo hacían por el bien de la bebé, para darle una vida estable con padres jóvenes que podían cuidarla mejor que una pareja en sus 50s. El plan se ejecutó con precisión angustiante. Joaquín consiguió documentos falsificados que probaban que Adriana había nacido en un parto casero, atendido por una partera tradicional, situación que todavía era común en algunas zonas de Puebla en esa época. Presentaron estos documentos en el registro civil junto con testigos pagados que confirmaron la historia, registrando oficialmente a Adriana Salazar Moreno como nacida el 15 de marzo de 1993, hija de Joaquín Salazar y Magdalena Moreno. La fecha de nacimiento era real, todo lo demás era una elaborada mentira construida con las mejores intenciones, pero mentira al fin. Adriana fue entregada oficialmente a los Salazar cuando tenía 3 meses, con una maleta pequeña conteniendo su ropa de bebé, algunos juguetes y un sobre sellado que Josefina le entregó a Magdalena con instrucciones estrictas de guardarlo para Adriana y dárselo cuando ella fuera mayor de edad. Un sobre que contenía fotografías de Clara embarazada y con la recién nacida, copias del registro de bautismo original, cartas escritas por Clara durante
durante su embarazo, evidencia de su verdadero origen que algún día debía conocer. Magdalena prometió solemnemente que le contaría a Adriana la verdad cuando cumpliera 18 años, que no dejaría que creciera sin conocer la historia de Clara y Roberto, que honraría la memoria de su madre biológica contándole cuánto la había amado durante esos 22 días que vivieron juntas. Pero cuando Adriana cumplió 18 años, Magdalena no cumplió su promesa. Joaquín había muerto hacía apenas 3 años. Ella estaba todavía procesando su propio duelo y Adriana era completamente su hija en todo sentido emocional después de 18 años de criarla, alimentarla, cuidarla en enfermedades, celebrar sus logros, consolar sus tristezas. Magdalena se convenció de que revelar la verdad solo causaría dolor innecesario, que Adriana era feliz, creyendo que los Salazar eran sus padres biológicos, que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. El sobre que Josefina le había dado 31 años atrás seguía guardado en el fondo del closet de Magdalena sin abrir, un recordatorio físico de una promesa incumplida. Josefina terminó su relato con sollozos que sacudían todo su cuerpo, disculpándose una y otra vez por no haber insistido más con Magdalena, por no haber buscado ella misma a Adriana cuando cumplió 18 o 21 o 25 años, por haber permitido que pasaran 3 décadas sin que conociera su verdadero origen. Adriana estaba paralizada en el sofá, lágrimas rodando por sus mejillas sin siquiera darse cuenta, procesando la historia devastadora que acababa de escuchar. Su madre biológica había muerto 3 semanas después de darla a luz. Su padre biológico la había abandonado por no poder manejar su dolor. Sus abuelos biológicos la habían entregado a otra familia con las mejores intenciones, pero mediante fraude. Y la mujer que ella había llamado mamá toda su vida había guardado el secreto incluso después de prometer revelarlo. Cada persona en esta historia había actuado por amor, por protección, por desesperación, pero el resultado era que Adriana había vivido 31 años sin conocer la verdad sobre quién era realmente. La pregunta que finalmente logró articular entre lágrimas fue si Ernesto todavía estaba vivo, si podía conocer al hombre que técnicamente era su abuelo biológico y que había sido su padrino de bautismo. Josefina negó con la cabeza, explicando entre sollozos que Ernesto había fallecido hacía 4 años de cáncer, llevándose a la tumba el dolor de no haber podido revelarle a Adriana su verdadera historia. En sus últimos días, delirando por la morfina, Ernesto había llamado repetidamente el nombre de Clara, pidiendo perdón por no haber cuidado mejor de su hija, preguntando si Adriana estaría bien. Josefina le mostró fotografías de Ernesto, un hombre de rostro bondadoso y ojos gentiles, que aparecía en docenas de imágenes familiares, y Adriana sintió una punzada de pérdida por este abuelo que nunca conoció, que había ayudado a traerla al mundo en cierto sentido, pero que tuvo que verla crecer desde la distancia, sabiendo la verdad pero sin poder compartirla. Josefina se levantó con dificultad del sofá, sus piernas temblorosas después de la descarga emocional de contar esa historia guardada durante tanto tiempo. Subió las escaleras hacia la planta alta mientras Adriana esperaba en la sala, rodeada de fotografías familiares que ahora miraba con nuevos ojos, buscando en cada rostro algún parecido consigo misma, alguna conexión con esta familia que técnicamente era suya, pero que no conocía. Josefina regresó varios minutos después, cargando una caja de cartón de tamaño mediano, sellada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. La colocó sobre la mesa de centro con reverencia, explicando que esa caja contenía todas las pertenencias de Clara que habían guardado después de su muerte, cosas que originalmente pensaban darle a Roberto, pero que se quedaron con ellas cuando él desapareció, esperando el día en que Adriana estuviera lista para recibirlas. Dentro de la caja había tesoros de una vida truncada demasiado pronto. Había fotografías de Clara desde bebé hasta sus últimos días, docenas de imágenes que trazaban su crecimiento de niña sonriente a adolescente estudiosa, a mujer joven, embarazada, radiante. Había cuadernos escolares llenos de apuntes de preparatoria, dibujos en los márgenes, corazones con las iniciales C+R que hablaban de un amor adolescente. Había un diario personal con entradas fechadas durante su embarazo, donde Clara
Clara escribía cartas a su bebé no nacida todavía, contándole sus sueños para el futuro, sus miedos sobre la maternidad, su amor incondicional por esa vida creciendo dentro de ella. Había ropa de maternidad cuidadosamente doblada, un vestido color azul cielo que Clara había usado para las fotografías de su baby shower. Había el vestido de novia simple que había usado en su boda con Roberto, de encaje blanco con flores bordadas a mano por Josefina. Había el brazalete de identificación del hospital con su nombre y la fecha del parto. Había la manta rosa con la que habían envuelto a Adriana recién nacida. Había mechones de cabello castaño de Clara guardados en un sobre pequeño. Adriana tocaba cada objeto con dedos temblorosos, tratando de conectarse con esta mujer desconocida que era su madre, buscando en cada prenda y cada palabra escrita alguna manera de conocerla póstumamente. Las entradas del diario eran particularmente devastadoras de leer. La voz joven y esperanzada de Clara, hablándole directamente a ella desde 3 décadas en el pasado, prometiéndole amor eterno, contándole planes de cómo sería su vida juntas, sin saber que solo le quedaban semanas de vida. En una entrada fechada 2 días antes del parto, Clara escribía sobre lo emocionada que estaba de finalmente conocer a su bebé, de sostenerla en brazos, de comenzar esta nueva aventura de maternidad. La última entrada, escrita con letra temblorosa en el hospital después del parto, era corta pero poderosa. Adriana Guadalupe, hoy te sostuve por primera vez y mi vida cambió para siempre. Eres perfecta. Prometo amarte y protegerte cada día de mi vida, tu mamá que te adora, Clara. Esa promesa de amarla cada día de su vida se había cumplido solo por 22 días, y Adriana lloró sosteniendo ese diario contra su pecho, sintiendo una conexión profunda con esta madre que conocía solo a través de palabras escritas y fotografías descoloridas. Josefina también lloraba, abrazando a Adriana por primera vez en 3 décadas, esta nieta de su sobrina que había ayudado a traer al mundo, pero que tuvo que entregar. Esta joven mujer que tenía los mismos ojos verdes que Clara, la misma manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, la misma sonrisa que iluminaba toda la habitación. Se quedaron así abrazadas durante largo rato. 2 generaciones separadas por secretos y silencios, finalmente reunidas por la verdad revelada, tratando de recuperar décadas perdidas en una tarde de lágrimas y revelaciones. Cuando Adriana finalmente pudo hablar nuevamente, hizo la pregunta que Josefina sabía que vendría. ¿Qué había pasado con Roberto, su padre biológico? ¿Seguía vivo? ¿Dónde estaba? Josefina admitió con vergüenza que después de los primeros años de búsqueda infructuosa habían dejado de intentar encontrarlo, asumiendo que si Roberto había querido desaparecer tan completamente, tenía sus razones y había que respetar su decisión. Pero proporcionó a Adriana toda la información que tenía: el nombre completo de Roberto, el nombre de sus padres que habían muerto hacía años ya, el pueblito cerca de Cholula donde había crecido, los nombres de sus hermanos mayores que quizás todavía vivían en la zona. Era información de 3 décadas atrás, sin garantía de que llevara a ningún lado, pero era algo, un punto de partida para buscar al hombre que la había traído al mundo, pero que no había podido quedarse para verla crecer. Esa tarde, Adriana salió de la casa de los Villarreal cargando la caja con las pertenencias de Clara, sintiendo el peso físico de esa historia sobre sus brazos cansados. Josefina la había hecho prometer que regresaría pronto, que no desaparecería ahora que finalmente se habían reencontrado, que había tanto tiempo perdido que recuperar. Adriana prometió volver, aunque no estaba segura de cuándo estaría emocionalmente preparada para más revelaciones. Antes de irse, Josefina le había dado una fotografía enmarcada de Clara sosteniendo a Adriana recién nacida en el hospital, ambas mirando a la cámara, Clara con expresión de amor absoluto en su rostro cansado, la bebé con ojos cerrados completamente ajena al destino trágico que esperaba a su madre. Era la única fotografía que existía de madre e hija juntas, capturada durante esos 22 días que compartieron, y Adriana la sostenía como el tesoro que era mientras caminaba por las calles de Puebla hacia donde había dejado su carro estacionado. El siguiente paso inevitable era confrontar a Magdalena, la mujer que la había criado, que ella había llamado mamá
mamá durante 31 años, pero que le había mentido toda su vida sobre su verdadero origen. Adriana pasó 2 días completos en su departamento procesando toda la información, leyendo y releyendo el diario de Clara, mirando fijamente las fotografías, tratando de decidir cómo sentirse sobre todo lo que había descubierto. Parte de ella estaba furiosa con Magdalena por mantener el secreto incluso después de cumplir 18 años, después de convertirse en adulta capaz de manejar verdades difíciles. Pero otra parte entendía que Magdalena probablemente actuó desde el amor y el miedo a perder a la hija que había criado como propia. Era una situación sin villanos claros, solo personas haciendo lo que pensaban era mejor bajo circunstancias imposibles. Finalmente, en la tarde del tercer día, Adriana manejó hasta la casa familiar en la colonia La Paz, la casa de 2 pisos con jardín de bugambilias, donde había crecido, donde cada rincón contenía recuerdos de su infancia. Magdalena estaba en el jardín regando las plantas cuando llegó, una mujer de 62 años que se había dejado envejecer sin cuidado después de la muerte de Joaquín, cabello completamente gris sin teñir, ropa cómoda sin estilo, rostro marcado por años de tristeza. Su expresión de alegría al ver llegar a Adriana se transformó rápidamente en preocupación al notar la expresión seria en el rostro de su hija, la caja de cartón que cargaba en los brazos. Magdalena supo inmediatamente que el momento que había temido durante 31 años finalmente había llegado, que los secretos enterrados habían sido desenterrados, que tendría que rendir cuentas de sus decisiones pasadas. Se sentaron en la cocina, el mismo lugar donde habían compartido miles de conversaciones a lo largo de los años, y Adriana colocó sobre la mesa el registro de bautismo que había encontrado en el archivo parroquial. Magdalena lo miró sin tocarlo, su rostro perdiendo todo color, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de la mesa. Adriana habló con voz controlada pero cargada de emoción, explicando todo lo que había descubierto, su visita a los Villarreal, la historia de Clara y Roberto, la verdad sobre su origen. Magdalena escuchaba con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, sin interrumpir, sin intentar defenderse o justificarse todavía, simplemente absorbiendo el hecho de que el secreto que había guardado tan celosamente finalmente había salido a la luz. Cuando Adriana terminó de hablar, Magdalena se levantó sin decir palabra y subió las escaleras hacia su habitación. Regresó varios minutos después con un sobre grande, amarillento por el tiempo, sellado con cinta adhesiva que había perdido su adherencia. Era el sobre que Josefina le había entregado 31 años atrás, con instrucciones de dárselo a Adriana cuando cumpliera 18. El sobre que Magdalena había guardado todos estos años sin abrirse jamás a revelar su contenido. Lo colocó sobre la mesa junto al registro de bautismo, finalmente cumpliendo la promesa que había hecho décadas atrás, aunque con 13 años de retraso. Magdalena comenzó a hablar entonces, con voz ronca por las lágrimas, explicando su versión de los eventos, llenando los espacios que Josefina no había podido cubrir en su relato. Magdalena describió cómo había sido recibir a Adriana siendo apenas un bebé de 3 meses, el milagro de tener finalmente en sus brazos la hija que había soñado durante años, pero que su cuerpo no podía darle. Explicó cómo cada noche durante los primeros meses tenía pesadillas de que alguien vendría a quitarle a la bebé, que descubrirían el fraude del registro civil, que la acusarían de secuestro o tráfico de menores. Pero con cada mes que pasaba, Adriana se volvía más profundamente suya, no por biología, sino por el vínculo inquebrantable que se forma entre quien cuida y quien es cuidado, entre quien da amor incondicional y quien lo recibe. Joaquín y ella la amaban con una intensidad que compensaba el hecho de que no compartían ADN, dedicando cada momento, cada peso, cada decisión a darle la mejor vida posible. Cuando Adriana cumplió 18 años, Magdalena admitió que había considerado seriamente contarle la verdad. Había sacado el sobre del fondo del closet donde lo guardaba. Lo había tenido en sus manos durante días, practicando mentalmente cómo iniciaría esa conversación devastadora. Pero Joaquín había muerto apenas 3 años antes y Magdalena todavía estaba navegando su propio duelo profundo. Adriana estaba a punto de comenzar la universidad, llena de planes y emoción por el futuro
futuro, y Magdalena se convenció de que revelar esta verdad en ese momento solo causaría daño innecesario. Se dijo a sí misma que esperaría un año más, hasta que Adriana estuviera más establecida en la universidad. Pero un año se convirtió en dos en 5, y cada año que pasaba hacía más difícil revelar algo que había sido ocultado por tanto tiempo. Magdalena reconocía ahora que había sido cobardía, miedo a perder el amor de su hija, a que Adriana la odiara por la mentira sostenida durante décadas. Pero Magdalena también quería que Adriana supiera que cada momento que habían compartido había sido genuino, que el amor entre ellas no era falso solo porque no compartían sangre. Recordó noches en vela cuando Adriana era bebé y estaba enferma, llevándola al hospital con fiebre alta, rezando para que se recuperara. Recordó primeros días de escuela, recitales de danza, fiestas de cumpleaños, ayudarla con tarea de matemáticas, enseñarle a cocinar mole poblano, consolarla cuando su primer novio le rompió el corazón. Recordó graduaciones, logros, fracasos superados juntas, conversaciones profundas en esta misma cocina sobre vida, amor, futuro. Todo eso era real. Todo eso construyó una relación madre-hija tan legítima como cualquiera basada en biología. Magdalena no estaba pidiendo perdón por haber amado a Adriana como su hija, solo por no haber sido valiente suficiente para contarle toda su historia cuando era el momento apropiado. Adriana escuchaba procesando sus propias emociones complejas. Estaba enojada definitivamente por los años de mentiras y oportunidades perdidas de conocer su historia completa. Estaba confundida sobre su propia identidad, preguntándose si debía empezar a llamarse Adriana Mendoza en lugar de Adriana Salazar, si debía cambiar legalmente su apellido para honrar a sus padres biológicos. Estaba dolida por todas las decisiones que otros habían tomado sobre su vida sin consultarla, sin darle voz en su propia historia. Pero mirando a Magdalena, esta mujer que había dedicado 31 años de su vida a criarla con amor genuino, Adriana también sentía gratitud y amor profundos. Magdalena no era su madre biológica, pero había sido su mamá en todos los sentidos que importaban, presente en cada momento importante, sacrificando sus propias necesidades por el bienestar de su hija. Las dos mujeres lloraron juntas esa tarde, abrazándose por encima de la mesa de la cocina, mientras 3 décadas de secretos finalmente se disolvían entre lágrimas de dolor y alivio. Magdalena repetía una y otra vez cuánto la amaba, cuán arrepentida estaba de no haber sido honesta antes. Adriana le aseguraba que entendía, que aunque estaba dolida y necesitaría tiempo para procesar todo, su relación no estaba destruida, que Magdalena seguía siendo su mamá, independientemente de lo que dijera cualquier acta de nacimiento o registro de bautismo. No había perdón formal pronunciado todavía porque las heridas eran demasiado recientes, pero había reconocimiento mutuo de que su vínculo era lo suficientemente fuerte para sobrevivir esta verdad revelada. Adriana pasó la siguiente semana en un estado de suspensión emocional, dividiendo su tiempo entre su departamento, donde repasaba obsesivamente cada documento y fotografía de su historia real, y la casa de Magdalena, donde conversaciones largas y dolorosas comenzaban lentamente a sanar las heridas abiertas por décadas de silencio. Josefina también se convirtió en presencia regular, visitando para compartir más memorias de Clara, llenando los espacios vacíos en la historia de vida de la madre que Adriana nunca conoció. Las 3 mujeres, abuela biológica, madre adoptiva y la hija en el centro de todo, comenzaban a tejer una nueva relación basada en honestidad finalmente, reconociendo tanto el dolor del pasado como el potencial de sanación en el futuro. Pero quedaba una pieza faltante en el rompecabezas de la identidad de Adriana. Roberto Mendoza, su padre biológico, que había desaparecido cuando ella tenía 2 meses de vida. Adriana necesitaba saber qué había sido de él, si seguía vivo, si alguna vez había pensado en la hija que abandonó en su momento de dolor más profundo. Josefina le había dado toda la información que tenía, nombres y lugares de 30 años atrás, pero era Adriana quien tendría que decidir si quería emprender la búsqueda de un hombre que claramente no había querido ser encontrado. Pasó varios días debatiendo internamente si vale la pena abrir esa puerta adicional, si estaba emocionalmente preparada
preparada para posiblemente descubrir que su padre biológico había seguido con su vida sin mirar atrás, quizás formando una nueva familia, olvidándose convenientemente de la hija que dejó atrás. Finalmente, la necesidad de conocer la historia completa superó sus miedos. Adriana condujo hacia Cholula un sábado por la mañana, dirigiéndose al pueblito que Josefina había mencionado como lugar de origen de la familia Mendoza. El pueblo era pequeño, apenas unas cuadras de casas modestas alrededor de una plaza central con iglesia colonial, el tipo de comunidad donde todos conocen a todos y las historias familiares son conocimiento común. Adriana estacionó en la plaza y comenzó a preguntar en tiendas y negocios por la familia Mendoza, específicamente por Roberto Mendoza Torres o sus hermanos. La mayoría de las personas mayores recordaban a la familia. Algunos incluso recordaban vagamente a Roberto como un muchacho estudioso que se había ido a Puebla para estudiar y nunca regresó. Una señora que vendía tlayudas en un puesto cerca de la iglesia recordó con más detalle, mencionando que la mamá de Roberto, doña Lucía, había muerto hacía 15 años, pero que uno de sus hermanos mayores, Esteban Mendoza, todavía vivía en el pueblo, en una casa amarilla al final de la calle Hidalgo. Adriana caminó en esa dirección, con el corazón latiendo fuertemente, preparando mentalmente cómo se presentaría, cómo explicaría quién era y por qué estaba ahí. La casa amarilla era modesta pero bien cuidada, con macetas de geranios en las ventanas y un portón de metal pintado de verde. Tocó el timbre sin permitirse tiempo para dudar, escuchando pasos acercándose desde el interior. Un hombre de aproximadamente 60 años abrió la puerta, rostro curtido por el sol y años de trabajo físico, ojos café oscuro llenos de curiosidad al ver a esta desconocida en su puerta. Adriana se presentó con voz temblorosa, explicando que estaba buscando información sobre Roberto Mendoza Torres, que creía ser su hija, que necesitaba encontrarlo o al menos saber qué había sido de él. La expresión de Esteban pasó por varias emociones rápidas: sorpresa, incredulidad, reconocimiento y finalmente una tristeza profunda. Invitó a Adriana a pasar, llamando a su esposa para que preparara café y le pidió que le contara su historia completa. Adriana relató todo desde el principio, mostrando el registro de bautismo, explicando sobre Clara y su muerte, el abandono de Roberto, su crianza por los Salazar, el descubrimiento reciente de la verdad. Esteban escuchaba con atención creciente, ocasionalmente interrumpiendo para confirmar detalles o hacer preguntas aclaratorias. Cuando Adriana terminó su relato, Esteban suspiró profundamente antes de comenzar a hablar sobre su hermano menor, el muchacho brillante que había sido orgullo de la familia por ser el primero en ir a la universidad, que se había enamorado profundamente de una chica de Puebla, que había vuelto al pueblo destrozado después de que su esposa muriera poco después del parto. Esteban recordaba vívidamente cómo Roberto había llegado una noche sin avisar, demacrado, sin hablar, con una mochila pequeña como única pertenencia. Se había quedado en la casa familiar con su mamá, doña Lucía, durante 2 semanas, casi sin salir de su cuarto, rechazando comida, rechazando conversación, sumido en una depresión tan profunda que la familia temía por su vida. Doña Lucía había intentado todo para sacarlo de ese estado, llevándole su comida favorita, sentándose junto a su cama a rezar el rosario, suplicándole que hablara, que compartiera su dolor. Pero Roberto permanecía en silencio, mirando al techo con ojos vacíos, perdido en un mundo de dolor del que no parecía haber retorno. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, Roberto había desaparecido nuevamente. Dejó una nota breve para su madre, agradeciéndole por recibirlo, pero explicando que necesitaba irse lejos, empezar de nuevo donde nadie lo conociera, donde no hubiera recuerdos de Clara en cada esquina. La nota mencionaba que tenía una hija, pero que no podía ser el padre que ella necesitaba, que otras personas la cuidarían mejor, que era mejor para la niña crecer sin un padre roto y disfuncional. Doña Lucía había estado desconsolada, había intentado encontrar a Roberto durante meses, pero él parecía haberse evaporado. No llamaba, no escribía, no daba señales de vida. Con el tiempo la familia había aceptado que Roberto no quería ser encontrado, que había cortado todos los lazos con su vida anterior para poder sobrevivir su dolor. Pero Esteban sí sabía
sabía algo que podría ser útil. Hacía aproximadamente 20 años había recibido una carta de Roberto, enviada desde Monterrey, sin dirección de remitente. La carta era breve. Explicaba que estaba bien, que había conseguido trabajo en una fábrica, que pedía perdón por desaparecer, pero que había sido necesario para su supervivencia mental. No mencionaba a su hija, no preguntaba por la familia, solo quería que supieran que seguía vivo. Esteban había guardado esa carta durante todos estos años, sin saber si alguna vez sería relevante. Subió a su cuarto y regresó con una caja de zapatos llena de cartas y documentos familiares, buscando entre ellos hasta encontrar el sobre con matasellos de Monterrey, fechado en 2005. Adriana leyó la carta de su padre biológico con manos temblorosas. Estas pocas líneas escritas hacía 2 décadas, siendo la única comunicación directa que existía de Roberto después de su desaparición. La letra era desordenada, las palabras cuidadosamente elegidas para dar información mínima, el tono general de alguien cumpliendo obligación moral de informar que seguía vivo sin realmente desear reconexión. No había mención de arrepentimiento por abandonar a su hija, tampoco había menciones de planes futuros o invitación a contactarlo. Era la carta de un hombre que había cerrado la puerta de su vida anterior y no planeaba abrirla nuevamente. Aún así, era algo, una dirección general hacia donde buscar, una ciudad donde Roberto había estado al menos hacía 20 años. Esteban compartió también que había intentado buscar a Roberto en Monterrey cuando recibió esa carta. Había viajado a la ciudad norteña preguntando en fábricas, en hoteles baratos, en lugares donde trabajadores temporales solían vivir, pero sin información específica, había sido imposible encontrarlo en una ciudad de millones de habitantes. Con los años, Esteban había asumido que Roberto probablemente había seguido adelante con su vida, quizás formado una nueva familia, enterrado completamente su pasado en Puebla. La posibilidad de que todavía estuviera en Monterrey después de 20 años era incierta, pero era el único hilo que tenían para tirar. Esteban le ofreció a Adriana copias de cualquier documento familiar que pudiera ser útil, fotografías de Roberto de cuando era joven, información sobre su educación y habilidades que podrían ayudar a rastrearlo. Adriana agradeció a Esteban profusamente por su ayuda y su honestidad, prometiendo mantenerlo informado si lograba encontrar algún rastro de Roberto. Regresó a Puebla esa tarde con nueva información, pero también con una sensación creciente de que encontrar a su padre biológico después de 30 años de silencio voluntario sería extremadamente difícil, si no imposible. Roberto había hecho todo lo posible por desaparecer, por cortar lazos con su identidad anterior, y probablemente no quería ser encontrado ahora tampoco. Pero Adriana había llegado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad para rendirse ahora. Necesitaba al menos intentar encontrarlo, darle la oportunidad de conocer a la hija que había abandonado, cerrar ese círculo que había quedado abierto durante 3 décadas. Pasó la siguiente semana investigando en línea, buscando a Roberto Mendoza Torres en registros públicos de Monterrey, en redes sociales, en listados de empresas, en cualquier base de datos accesible. Había decenas de Roberto Mendoza en el área de Monterrey, pero sin fotografía o información adicional para confirmar identidad, era imposible saber cuál, si alguno, era su padre. Contrató a un investigador privado especializado en búsqueda de personas, proporcionándole toda la información que tenía: nombre completo, fecha de nacimiento aproximada, último paradero conocido, descripción física de fotografías viejas, educación y habilidades laborales. El investigador le advirtió que después de tanto tiempo, las posibilidades de encontrar a alguien que claramente no quería ser encontrado eran bajas, pero aceptó el caso, prometiendo hacer su mejor esfuerzo. Mientras esperaba resultados de la investigación, Adriana comenzó el proceso complicado de reconciliar todas las partes de su identidad fragmentada. Legalmente seguía siendo Adriana Salazar Moreno, ese era el nombre en todos sus documentos oficiales, pero ahora sabía que biológicamente era Adriana Mendoza Reyes. Consultó con abogados sobre la posibilidad de cambiar legalmente su apellido, de rectificar su acta de nacimiento para reflejar la verdad, pero el proceso era complejo y potencialmente podría exponer el fraude original cometido por Magdalena y Joaquín, aunque la prescripción de 30
30 años probablemente protegería a todos los involucrados de consecuencias legales serias. Decidió finalmente mantener legalmente el apellido Salazar, no porque quisiera ocultar su origen verdadero, sino porque ese nombre representaba la familia que efectivamente la había criado, el amor genuino que Joaquín y Magdalena le habían dado independientemente de biología. Pero comenzó a usar ambos apellidos en contextos personales, presentándose como Adriana Salazar Mendoza, honrando tanto a la familia que la crió como a la familia biológica que la trajo al mundo. Era una solución imperfecta para una situación sin respuestas perfectas, pero sentía correcta, como una manera de aceptar todas las partes de su historia compleja en lugar de elegir una sobre la otra. Su relación con Magdalena continuaba sanando lentamente a través de conversaciones honestas y difíciles. Magdalena compartía recuerdos de la infancia de Adriana que ahora tomaban nuevo significado, pequeños momentos que demostraban el amor profundo que había motivado tanto el rescate original de una bebé huérfana como el silencio posterior que protegió ese amor de ser cuestionado. Adriana comenzaba a entender que los secretos guardados por Magdalena no habían sido maliciosos, sino protectores, un intento equivocado pero bien intencionado de darle una infancia feliz y sin complicaciones. El perdón llegaba gradualmente, no como un momento dramático de reconciliación, sino como la comprensión creciente de que todos los involucrados en su historia habían hecho lo mejor que pudieron con las circunstancias imposibles que enfrentaban. Con Josefina desarrolló una relación nueva y hermosa, visitándola regularmente para escuchar historias interminables sobre Clara, llenando el vacío de 30 años de madre ausente con memorias de segunda mano que le daban dimensión y vida a la mujer que la había llevado en su vientre y amado intensamente durante 22 días. Josefina compartía no solo los momentos especiales, sino también las pequeñas cosas que hacían a Clara humana y real, cómo le encantaba el chocolate caliente con canela, cómo cantaba desafinadamente en la regadera, cómo hacía listas obsesivas de todo, cómo su mayor miedo durante el embarazo era no ser buena madre. Estas historias construían en la mente de Adriana una imagen compleja de Clara como persona completa, no solo como la madre trágica que murió demasiado joven, sino como una mujer joven con sueños, miedos, peculiaridades, amor incondicional por la hija que solo conoció brevemente. 2 meses después de iniciar la búsqueda, el investigador privado finalmente llamó con noticias. Había encontrado rastro de Roberto Mendoza Torres en Monterrey, trabajando los últimos 15 años como supervisor en una planta automotriz en el municipio de Santa Catarina. El investigador había confirmado identidad comparando fotografías viejas que Adriana había proporcionado con el Roberto Mendoza actual, considerando las décadas de envejecimiento natural. Roberto, que ahora tenía 50 años, vivía solo en un departamento pequeño, no parecía tener familia propia, mantenía vida discreta, sin mucha socialización fuera del trabajo. El investigador había obtenido su dirección exacta y número de teléfono laboral, pero recomendaba a Adriana considerar cuidadosamente cómo quería hacer contacto inicial si es que decidía hacerlo. Adriana pasó una semana completa debatiendo qué hacer con esa información. Parte de ella quería tomar el primer autobús a Monterrey, aparecer en la puerta de Roberto, confrontarlo con décadas de preguntas sin responder. Otra parte entendía que aparecerse sin advertencia después de 30 años podría ser traumático tanto para ella como para él, especialmente si Roberto había pasado esas décadas intentando olvidar su vida anterior. Consultó con Magdalena y Josefina, ambas ofreciendo perspectivas diferentes, pero ambas acordando que Adriana tenía derecho a buscar a su padre biológico si eso era lo que necesitaba para su propia paz mental. Finalmente decidió hacer contacto inicial por teléfono, darle a Roberto la opción de aceptar o rechazar conocerla antes de forzar un encuentro presencial. Una tarde lluviosa de septiembre, Adriana marcó el número de teléfono que el investigador le había dado, correspondiente a la oficina de supervisores en la planta automotriz. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podría explotar mientras esperaba que alguien contestara. Después de varios timbrazos, una voz masculina respondió, profesional pero cansada, identificándose como Roberto
Roberto Mendoza de mantenimiento. Adriana quedó paralizada por un momento, escuchando la voz de su padre biológico por primera vez en su vida consciente, sin saber cómo comenzar la conversación que había practicado mentalmente cientos de veces. Finalmente logró articular su nombre, Adriana, agregando después de una pausa que era de Puebla, que necesitaba hablar con él sobre algo muy importante de hacía muchos años. Hubo silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Roberto finalmente habló nuevamente, su voz había cambiado completamente, perdiendo todo profesionalismo, sonando hueca y temblorosa. Preguntó con apenas un susurro si ella era la bebé, si era su hija, si era Adriana. Cuando ella confirmó, escuchó un sollozo sofocado seguido por más silencio. Roberto finalmente habló con voz rota, disculpándose una y otra vez, explicando entre lágrimas que no había pasado un solo día en 30 años sin pensar en ella, sin cargar la culpa de haberla abandonado, sin preguntarse qué tipo de vida habría tenido, si estaría bien, si algún día podría perdonarlo. Contrario a lo que Adriana había temido, Roberto no había olvidado o seguido adelante fácilmente. Había cargado el peso de su abandono como una herida que nunca sanó. Había vivido una vida de soledad autoimpuesta como penitencia por fallarle a su hija y a la memoria de Clara. Nunca se había casado nuevamente, nunca había formado otra familia. Había dedicado su existencia a trabajar y existir sin realmente vivir, sintiendo que no merecía felicidad después de lo que había hecho. Había pensado 1000 veces en intentar encontrar a Adriana, especialmente cuando ella tendría 10, 15, 21 años. Momentos importantes donde una hija necesita a su padre, pero siempre se había convencido de que era mejor dejarla en paz, no interrumpir la vida que seguramente estaba viviendo con una familia que la amaba mejor de lo que él había podido en su momento de destrucción mental. Hablaron durante más de 2 horas esa tarde, Roberto llorando abiertamente mientras Adriana le contaba su historia, cómo la habían criado los Salazar, cómo había descubierto la verdad, cómo había buscado rastros de él. Roberto compartía su propia versión de los eventos, llenando espacios que nadie más había podido llenar, explicando el amor profundo que había sentido por Clara, la devastación absoluta de su muerte, la depresión paralizante que lo había hecho tomar la decisión terrible de abandonar a su bebé. Admitía ahora que había sido la decisión equivocada, que debió haber luchado por superar su dolor por el bien de su hija, que había sido cobarde al huir en lugar de enfrentar su responsabilidad. Pero también explicaba que en ese momento, a sus 19 años, mentalmente destruido, sin recursos ni apoyo, genuinamente había creído que Adriana estaría mejor sin él. Al final de esa conversación larga y desgarradora, acordaron encontrarse en persona. Roberto pediría días de vacaciones, viajaría a Puebla la siguiente semana, se reunirían en un lugar neutral donde pudieran hablar con calma, comenzar el proceso imposiblemente complejo de construir algún tipo de relación después de 30 años de ausencia. Roberto le preguntó tímidamente si Josefina y Ernesto todavía estaban vivos, si Magdalena y Joaquín habían sido buenos padres para ella, si había crecido feliz. Cuando Adriana le contó que Ernesto había fallecido, pero que Josefina estaba bien, que Joaquín también había muerto años atrás, pero que Magdalena seguía siendo una presencia importante en su vida, que sí había tenido una infancia feliz, rodeada de amor, Roberto lloró nuevamente, esta vez de alivio por saber que su hija había recibido el amor y cuidado que él no pudo darle. La siguiente semana, cuando Roberto llegó a Puebla, Adriana organizó un encuentro en el jardín de la casa de los Villarreal, sintiendo que era apropiado que esa reunión sucediera en el lugar donde había comenzado su historia real. Josefina también estaría presente, cerrando el círculo de las 3 personas que habían estado presentes en su bautizo 30 años atrás. Sus abuelos maternos en la figura de Josefina y su padre que había estado ahí ese día pero había desaparecido poco después. Magdalena había ofrecido quedarse ausente de este primer encuentro, entendiendo que era un momento para la familia biológica de Adriana, aunque Adriana le había asegurado que eventualmente quería que todos se conocieran, que todas las partes de su familia fragmentada se reconciliaran. Ver a Roberto en persona fue surreal. Era un hombre de 50 años que aparentaba más edad, cabello oscuro salpicado de gris, arrugas profundas alrededor de ojos
ojos que alguna vez habían sido llenos de vida, pero que ahora mostraban décadas de dolor cargado. Vestía ropa de trabajo limpia, pero desgastada, postura encorvada de quien carga peso invisible sobre sus hombros. Cuando sus ojos se encontraron a través del jardín, ambos se quedaron paralizados, padre e hija viéndose realmente por primera vez en sus vidas conscientes. Roberto se acercó lentamente, como temiendo que Adriana desapareciera si se movía muy rápido, y cuando estuvieron frente a frente, simplemente se abrazaron mientras lloraban, 3 décadas de pérdida y dolor fluyendo libremente en ese momento de reconexión. Josefina se unió al abrazo. Las 3 personas que compartían sangre de Clara, la mujer que había conectado a todos, pero que había partido demasiado pronto. Pasaron la tarde entera en ese jardín, Roberto conociendo finalmente a la mujer en que se había convertido su bebé, Adriana conociendo al hombre que su padre había sido y había dejado de ser después del trauma. Roberto compartía fotografías que había guardado durante todos estos años. Fotos de Clara y él en la preparatoria, de su boda simple, de Clara embarazada, del día que Adriana nació, de esos 22 días que Clara vivió después del parto. Eran tesoros invaluables, imágenes que completaban el rompecabezas visual de la historia de Adriana. Roberto también llevaba algo más, un cuaderno que había comprado el día que Adriana nació, pero que nunca había tenido corazón de usar después de la muerte de Clara. Explicó que su plan original había sido usarlo como diario de la paternidad, documentar cada momento importante de la vida de su hija, pero la devastación de perder a Clara lo había paralizado completamente. Durante años, el cuaderno había permanecido vacío, excepto por una sola entrada escrita el día del bautizo, antes de que la vida de Clara empeorara fatalmente, cuando todavía había esperanza de que su familia pequeña tendría futuro juntos. Roberto se lo entregó a Adriana con manos temblorosas, diciéndole que nunca había podido llenar las páginas restantes, pero que tal vez ahora, conociendo finalmente a su hija, podría empezar a escribir aunque fuera tardíamente. Adriana abrió el cuaderno a esa única entrada escrita 3 décadas atrás, leyendo las palabras de un joven padre de 19 años lleno de amor y esperanza, escribiendo sobre los sueños que tenía para su hija recién bautizada, las cosas que quería enseñarle, las aventuras que tendrían juntos, el tipo de padre que intentaría ser para ella. Leer esas palabras escritas por Roberto antes de que el mundo se derrumbara a su alrededor era simultáneamente hermoso y devastador, un recordatorio de todo el potencial que se había perdido cuando Clara murió y Roberto se rompió. Pero también era un comienzo, una prueba de que el amor había existido, aunque se hubiera enterrado bajo capas de trauma y culpa. No había reconciliación mágica instantánea. Roberto reconocía que no podía simplemente retomar el rol de padre después de 30 años ausente, que había perdido ese privilegio cuando decidió irse, pero podían conocerse como adultos, podían construir algún tipo de relación nueva basada en honestidad sobre el pasado y apertura sobre el presente. Adriana no perdonó inmediatamente el abandono. Necesitaba tiempo para procesar décadas de ausencia que ninguna justificación podía borrar completamente. Pero viendo el dolor genuino en los ojos de Roberto, escuchando cómo su decisión de irse lo había perseguido cada día durante 30 años, comenzaba a entender que el castigo que Roberto se había autoimpuesto había sido posiblemente más severo que cualquier cosa que ella pudiera decirle. En las semanas siguientes, Roberto regresó varias veces a Puebla, construyendo lentamente una relación con la hija que había dejado pero nunca olvidado. Visitó la tumba de Clara por primera vez en 3 décadas, acompañado por Adriana y Josefina, finalmente permitiéndose llorar su pérdida completamente en lugar de huir del dolor como había hecho por tanto tiempo. Conoció a Magdalena en un encuentro inicialmente tenso, pero que terminó con ambos reconociendo que habían amado a Adriana a su manera, uno biológicamente y una prácticamente, y que ese amor compartido era suficiente base para respeto mutuo. Roberto agradeció a Magdalena profusamente por darle a su hija la vida estable y amorosa que él no había podido proveer, por ser la madre que Adriana necesitaba cuando él estaba demasiado roto para funcionar. Adriana eventualmente viajó a Monterrey para conocer la vida que Roberto había construido en su exilio autoimpuesto. Era una existencia
estancia austera y solitaria, un departamento pequeño decorado mínimamente, sin fotografías personales en las paredes, sin evidencia de hobbies o amistades cercanas, la vida de alguien que había estado simplemente existiendo en lugar de vivir. Pero Roberto comenzaba lentamente a cambiar eso ahora, agregando fotografías de Adriana a su refrigerador, comprando libros que ella le recomendaba, haciendo planes para visitas futuras. Era como si reconectarse con su hija le hubiera dado permiso para empezar a vivir nuevamente después de 3 décadas de autocastigo. El proceso de integrar todas las partes de su historia fue largo y complejo. Adriana tuvo sesiones de terapia para procesar el trauma de descubrir que toda su identidad había sido construida sobre secretos guardados, para reconciliar el amor que sentía por Magdalena con la rabia por los años de mentiras, para encontrar manera de relacionarse con Roberto que honrara tanto su ausencia como su presencia renovada. Aprendió que identidad no es algo simple o binario, que podía ser simultáneamente Adriana Salazar, la hija de Magdalena, y Joaquín, que la criaron, y Adriana Mendoza, la hija de Clara y Roberto, que la trajeron al mundo, sin que una identidad negara la otra. Con el tiempo, creó una nueva tradición familiar. Cada año, en el aniversario de la muerte de Clara, Adriana, Roberto, Josefina y Magdalena se reunían en la tumba de Clara en el Panteón Francés de Puebla. Llevaban flores, compartían memorias, leían entradas del diario de Clara donde escribía sobre sus sueños para su bebé no nacida todavía. Era una manera de honrar a la mujer que había conectado a todos, cuya muerte había desencadenado la serie de decisiones difíciles que habían resultado en la historia compleja de Adriana, pero cuyo amor durante 22 días había sido suficientemente real y poderoso para seguir resonando 30 años después. Adriana también comenzó proyecto de documentar su historia completa, escribiendo todo lo que había descubierto, recopilando documentos y fotografías, creando un registro completo para potenciales generaciones futuras. Quería que si algún día tenía hijos propios, ellos conocieran la historia completa de su madre desde el principio, sin secretos guardados, sin verdades ocultas que pudieran ser descubiertas décadas después. Había aprendido dolorosamente que los secretos familiares, aunque guardados con las mejores intenciones, eventualmente causan más daño que la verdad por difícil que ésta sea. El registro de bautismo que había encontrado en el archivo parroquial, ese documento amarillento que había desencadenado toda esta búsqueda de verdad, ahora ocupaba lugar de honor en su casa, enmarcado junto a su acta de nacimiento oficial con el apellido Salazar. Ambos documentos representaban partes diferentes pero igualmente válidas de su historia, y merecían ser honrados juntos en lugar de elegir uno sobre el otro. Era recordatorio físico de que las vidas humanas son complejas, que familias se forman de maneras inesperadas, que amor puede tomar formas múltiples, que verdad, aunque dolorosa, es preferible a mentiras cómodas. 3 años después de ese día en el archivo parroquial, cuando Adriana descubrió su apellido verdadero, había logrado construir algo hermoso desde los fragmentos rotos de su historia. Tenía relación restaurada, aunque transformada, con Magdalena, quien había encontrado paz finalmente en haber revelado la verdad, aunque tardíamente. Tenía conexión nueva y creciente con Josefina, llenando el vacío de abuela biológica que nunca había sabido que le faltaba. Tenía relación delicada pero genuina con Roberto, no exactamente padre e hija tradicional, pero 2 adultos que compartían sangre y dolor y esperanza de sanar juntos. Y sobre todo, tenía conexión espiritual profunda con Clara, la madre que nunca conoció, pero cuyo amor durante 22 días había sido suficientemente poderoso para resonar a través de 3 décadas y múltiples generaciones. En el aniversario número 32 de su nacimiento, Adriana organizó celebración que incluía todas las figuras importantes de su vida: Magdalena, Roberto, Josefina, algunos tíos y primos, Salazar, el tío Esteban, que había viajado desde Cholula. Era primera vez que ambos lados de su familia se reunían en el mismo espacio, creando nueva definición de lo que familia podía significar. No había incomodidad o tensión, sino reconocimiento mutuo de que todos habían contribuido
a hacer de Adriana la mujer que era ahora, que cada persona había aportado amor o información o sacrificio que había formado su identidad compleja. Durante la cena, propuso brindis que resumía todo lo que había aprendido en estos 3 años de descubrimiento y sanación. Habló sobre cómo un registro de bautismo antiguo había revelado verdad que cambió su apellido, pero más importante, había cambiado su comprensión de quién era y de qué significa familia realmente. Agradeció a Clara por haberle dado vida y amarla intensamente durante 22 días, prometiendo vivir la vida que Clara nunca tuvo oportunidad de vivir. Agradeció a Roberto por finalmente encontrar coraje de reconectarse, aunque le tomó 30 años, por enseñarle que nunca es tarde para intentar sanar heridas antiguas. Agradeció a Josefina por preservar memoria de Clara y por esperar pacientemente décadas hasta poder compartir esa historia. Y agradeció a Magdalena por amarla incondicionalmente durante 31 años, por criarla con dedicación absoluta, por finalmente encontrar coraje de revelar verdad, aunque temía perder el amor de su hija. El apellido Mendoza que apareció en ese registro de bautismo ya no era simplemente nombre en documento antiguo, sino conexión con historia rica, aunque trágica, con familia biológica que la había traído al mundo, pero no pudo criarla, con madre que murió demasiado pronto y padre que huyó de dolor insoportable. El apellido Salazar, que había usado toda su vida, representaba amor práctico y diario, sacrificio de pareja sin hijos que acogió bebé huérfana, décadas de crianza dedicada que habían formado su carácter y valores. Ahora que conocía historia completa, podía honrar ambos apellidos, ambas familias, todas las personas que habían contribuido a su existencia y formación. La búsqueda, que comenzó con documento amarillento en archivo parroquial, había terminado no con respuestas simples, sino con comprensión compleja de que identidad humana es construcción elaborada de biología y experiencia, sangre y amor, verdad y secretos, dolor y sanación. Adriana había perdido inocencia de creer que conocía su historia completamente, pero había ganado riqueza de historia mucho más profunda y compleja, familia extendida que incluía personas conectadas por biología y por elección, y sabiduría de entender que verdad, aunque dolorosa, es siempre preferible a ignorancia cómoda. El registro de bautismos de la Iglesia efectivamente había revelado verdad que cambió su apellido, pero más profundamente había revelado verdad que transformó su comprensión de quién era, de dónde venía y qué significa realmente pertenecer a una familia. Y esa verdad, con todo su dolor y complejidad, la había liberado para vivir finalmente en plenitud, honrando todas las partes de su historia en lugar de vivir en sombra de secretos guardados. Era regalo inesperado desde el pasado, entregado 3 décadas tarde, pero llegando justo cuando estaba lista para recibirlo, cambiando no solo su apellido en papel, sino su alma en maneras que nunca imaginó posibles.